Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Al-Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the President of the Asian Society for Emergency Medicine and the President-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the Academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable, quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support.
Tehuacán, el alma de México. Bienvenidos tengan todos y todas a este espacio hecho con mucho amor para ustedes. Me presento, mi nombre es Emily Giselle Cervantes, miembro del Comité de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Es un honor para mí dirigir esta mesa y de manera muy especial extender un respetuoso saludo a nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, el doctor Gustavo López Orozco, al Comité de Enfermería organizador, así como a todos y cada uno que conforman hoy en esta sesión. El día de hoy contamos con un invitado de lujo, conocido en sus redes sociales como el Nurse Manu, un gran líder de enfermería, una trayectoria increíble. Yo les presento a José Manuel Hernández Salas. Él es profesional técnico, bachiller en enfermería general por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, técnico en urgencias médicas por la Cruz Roja Mexicana, licenciado en enfermería por la Universidad del Golfo. Cuenta con un posgrado especialista en enfermería del adulto en estado crítico por la Universidad Nacional Autónoma de México y Facultad de Enfermería y Obstetricia con sede en el Hospital General Dr. Manuel Quea González. Actualmente él se desarrolla como enfermero especialista adscrito a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos en la ciudad de Toluca, Estado de México. Es enfermero especialista paramédico de vuelo en la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos del Gobierno del Estado de México, CEO y director de El Nurse Manu. Cuenta con certificaciones como BLS, ACLS, RENEO, Stop the Bleed, ventilación mecánica Avento, manejo avanzado de la vía aérea difícil, prehospital Trauma Life Support, el PHTLS, ATLS, PIN y PIT Crew. Cuando un paciente crítico deja el área de urgencias para ser trasladado por vía aérea, abandona un entorno controlado para entrar en uno donde la fisiología cambia, los riesgos se multiplican y el margen de error aquí debe de desaparecer. En este escenario, enfermería no solo acompaña el traslado, garantiza la continuidad del soporte vital en movimiento. Hoy hablaremos de urgencias al aire, intervenciones de enfermería en el traslado aéreo del paciente crítico, donde cada intervención durante el vuelo puede marcar la diferencia entre la estabilidad y el deterioro del paciente. Bienvenido, maestro Manu, muchas gracias por aceptar la invitación, le cedo la palabra. Gracias, maestra Emily. La verdad, pues es un orgullo, es un placer estar aquí frente de todo su auditorio. Yo agradecido con la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por la invitación y sobre todo a usted por haberme hecho partícipe de esto, ¿no? El día de hoy definitivamente, bueno, vamos a hablar de un tema, pues, realmente que no es muy sonado en el tema de enfermería porque muy poca gente se dedica a este ámbito tan bonito, tan precioso de lo que es hablar de traslado aéreo, de intervenciones de enfermería en pacientes críticos, pero no solamente en una sala de terapia, en una sala de urgencias, una sala de choque, sino directamente lo que hacemos dentro de una aeronave, ¿no? Para esto, pues, yo siempre voy a decir que enfermería, pues, siempre ha tenido algo muy importante que es desarrollarse en diferentes tipos de escenarios y uno de los escenarios más importantes, bueno, que hoy en día estamos ya aprovechando es el aire, ¿no? Entonces, pues bienvenidos sean y pues vamos a comenzar, ¿no? Como introducción tenemos que el transporte aéreo debe ser solo después de hacer un análisis de un riesgo-beneficio en el traslado del paciente, ¿no? Y solo los pacientes críticamente lesionados o gravemente enfermos deben considerarse candidatos, ya que la decisión de transporte aéreo debe tomarse después de considerarse con detalle absoluto todas las opciones, teniendo como resultado que los pacientes pues deben de ser 100% beneficiados, ¿no? No solo por la velocidad, sino sobre todo por el soporte vital de vida, ¿no? Muchas veces llegamos a pensar que, es que porque va a llegar rápido al hospital, vamos a llevarlo lo más rápido posible al hospital, de tardarse 1 hora en trasladar a un paciente a que llegue aproximadamente en unos 15, 20, 25 minutos, van a ser 35 minutos que van a ser de importancia, pero eso no va a servir de absolutamente nada si el paciente no se le interviene antes para una previa estabilización, porque de ahí se derivan muchas causas o muchos problemas que vamos a tener durante la transportación aeromédica, ¿no? El manejo del personal de enfermería, así como su abordaje inicial rápido, correcto, del paciente que esté en estado crítico en los primeros minutos en los que presente el accidente o en el cual
tenga una lesión o algún tipo de trauma que ponga en riesgo su vida, disminuye significativamente el riesgo de discapacidades, incluso de mortalidad en el paciente grave, ¿no? Aquí es importante tener el conocimiento, tener la experiencia, tener el equipo y sobre todo tener el material necesario, porque es fundamental para poder iniciar la atención de este tipo de pacientes que obviamente pues van a ser graves, ¿no? Obviamente, para empezar esta charla yo tengo que entrar un poco en materia en decir un antecedente, ¿no? ¿De dónde se deriva todo el tema de el transporte aeromédico, de quién fue la persona que inventó esto, el beneficio, no el beneficio, ¿no? Entonces, como antecedentes y como toda clase de historia, vamos a meternos un poquito en historia. Es como antecedentes, bueno, la primera vez del transporte aéreo como alternativa para acortar tiempos del traslado de personas lesionadas fue realizado en París en 1870, ¿no? En la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la aviación pues ya se desempeñaba por primera vez como elemento activo dentro de un conflicto armado, ¿no? Ahí las aeronaves de la época pues no contaban con las comodidades mínimas para el traslado de un paciente grave, ¿no? Y cuando se hacían los heridos eran, o más bien cuando se hacían, las transportaciones de aeromédicas era sin la presencia de personal médico y muchas veces pues estaban desprotegidos al 100%, ¿no? Esto es importante porque definitivamente encontrábamos o en ese momento se encontraban que pues el paciente en vez de ser beneficiado automáticamente entrábamos en un problema de deterioro, ¿no? De llegar a un paciente quizás vivo, llegaba un paciente con deterioro peor de como se encontraba antes del vuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque las temperaturas eran bajas, porque la presencia de menor de presión de oxígeno era menor por la altura de vuelo, etcétera, 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 ¿no? El médico francés Eugène Chassaing, de 1876 a 1968, considerado por algunos como el padre de la aviación médica, porque fue uno de los iniciadores, porque en 1918 el mismo médico realizó el histórico primer traslado en una aeronave, ¿no? Dando con ello el inicio de manera más estructurada a la transportación ya más fija de un paciente grave, ¿no? Nos vamos para la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Obviamente hubieron cambios, ¿no? Sustanciales en el transporte aéreo de pacientes y como parte de la tripulación que acompañaría a los heridos durante su traslado aéreo, bueno, se pudo contar con personal ya entre comillas, entrenado en la atención médica, ¿no? Al igual que con el conocimiento en fisiología de vuelo, beneficiando con ello, pues obviamente un poco más la atención del paciente durante su transporte, ¿no? Para febrero de 1943 inició el primer entrenamiento para la formación de enfermeras de vuelo, ¿no? Esto es importante recalcar porque realmente quienes fueron las principales pioneras de iniciar entrenamiento para este tipo de rama, bueno, fue enfermería, ¿no? Como enfermería siempre sacando la casta por la ventana, ¿no? Para consolidar el servicio de evacuación aérea del ejército, ¿no? Durante la guerra de Vietnam de 1964 a 1975 se posicionó el inicio del famoso Medevac, ¿no? Las muchas lecciones aprendidas proyectaron cambios trascendentales en el perfil de la medicina aeronáutica que fueron aplicados en el transporte aéreo de pacientes graves y para hoy en día 2024 hasta hoy 2026 los notables avances tecnológicos en la transportación de pacientes, principalmente en el entrenamiento de personal médico, personal paramédico, de personal de enfermería, así como los equipos de vuelo han marcado rumbos en la atención de los pacientes aerotransportados. Ahora, para poder ya entender o entrar en materia de este tema, definitivamente debemos de entender que no es solamente llegar por el paciente, abordar las intervenciones de urgencias, abordar las intervenciones de terapia, abordar a nuestro paciente, sino que debemos de entender muchísimas cosas que definitivamente al momento de entenderlas vamos a poder dar una mejor atención en este tipo de pacientes que definitivamente van a ser pacientes graves, van a ser pacientes críticamente inestables, ¿no? Entonces, efectos fisiológicos durante el vuelo. El exponer a un paciente enfermo o lesionado en el medio aeronáutico genera una respuesta fisiológica completamente muy diferente a la espera durante un traslado por vía terrestre o vía marítima, por lo que se debe considerar 4 variables importantes antes de decir si es candidato para traslado aéreo, ¿no? Para realizar el traslado de pacientes críticamente enfermos, ¿no? La primera y la más importante antes que todo es la condición del paciente.
¿Qué condición es el paciente? ¿Cuál es su nombre del paciente? ¿Cuál es su edad del paciente? ¿Cuál es su fecha de nacimiento del paciente? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuáles son las necesidades, requerimientos o soporte vital de vida, que requiere nuestro paciente, ¿no? Al momento de coincidir, ¿cuál es la condición del paciente? Si es un paciente que, por ejemplo, no está con una acidosis metabólica severa o que es un paciente recuperable, etcétera, 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 decimos, ¿saben qué? Sí es candidato a vuelo, etcétera, y vamos a ver los recursos disponibles, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente los recursos disponibles siempre va a depender de poder hacer una intervención adecuadamente. De nada va a servir que yo mande un helicóptero a una zona, a un hospital, sin el recurso suficiente para poder realizar el traslado de este paciente en estado crítico, ¿no? Recursos disponibles, pues obviamente que tenga un ventilador, que sea neonatal, pediátrico o adulto, ¿no? Que tenga bombas de infusión, que tenga un monitor de signos vitales con 5 derivaciones, con 2 derivaciones, por si en un dado caso es un paciente con choque cardiogénico o un infarto agudo al miocardio, etcétera, etcétera, ¿no? Medidor de dióxido de carbono, no solamente eso, medicamentos, oxígeno, colchón de presión negativa, etcétera, 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 ¿no? Una vez que digo, ¿sabes qué? Tengo todos los recursos disponibles, excelente. Ahora, tengo la aeronave porque definitivamente puedo tener un paciente grave, puedo tener los ventiladores de la mejor tecnología, pero también puedo tener todo el equipo necesario, pero si no tengo aeronave, pues definitivamente no voy a poder realizar este traslado, ¿no? Otra cosa, si, por ejemplo, en este momento está lloviendo, está relampagueando, está cayendo granizo, definitivamente es un punto y es el punto 4, número 4, importante, ¿no? Las condiciones del ambiente. No es lo mismo que esté cielo azul y pajaritos, como dicen muchas veces en mi trabajo, que definitivamente encontremos a un paciente que definitivamente está grave, que tenemos los recursos, que tenemos la aeronave, pero ¿qué crees? Está en este momento aquí donde estoy en mi base, automáticamente con un aguacero muy fuerte, con caída de granizo, con caída de rayos, la visibilidad es completamente nula para despegar. Entonces, aunque yo tenga los 3 primeros, si no tengo el cuarto, definitivamente no puedo poner en riesgo la seguridad principal de mis compañeros, ¿sale? Entonces, definitivamente eso es importante recalcar. Aquí una de las cosas muy importantes que tengo que dejar en claro es que no es solamente también la atención del paciente, sino que la seguridad es primero. Mi objetivo y el equipo definitivamente al momento de salir es todos salimos y todos regresamos a casa, ¿no? Una vez que ya definimos eso, bueno, nos vamos a meter un poquito en temas de gases de la atmósfera, ¿no? Existe la exósfera, la termósfera, la mesósfera, la estratosfera, la troposfera. Y yo me podría quedar aquí todo el día platicándoles de todas las fases de la Tierra, las capas de la Tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el objetivo no es ese, ¿no? A quien nosotros nos va a importar en este momento va a ser trabajar en la troposfera, ¿no? Entendemos que ahí definitivamente hay varios gases, ¿no? Uno de los gases más importantes, pues, es el oxígeno, ¿no? De 20.87, 86, se reduce, o más bien se aumenta a 21%, 78% de nitrógeno, 0.93 de otros tipos de gases, ¿no? Y nosotros tenemos o dependemos de algo que se llama presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire en la atmósfera de la superficie terrestre. El aire definitivamente va a ser una masa, ¿no? Tiene una masa. Cada molécula de aire ejerce cierto peso sobre la superficie, ¿no? Que aproximadamente son 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? El peso que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra, básicamente. Entre más alto estemos, menos presión atmosférica va a existir. Y entre menos altura tengamos, más presión atmosférica vamos a tener. Y esto va a ser importantísimo en algunas situaciones en que el paciente va a requerir de menos altura por el tipo de condición o patología que estamos manejando en ese tipo de pacientes críticamente enfermos, ¿no? Nosotros definitivamente estamos a nivel del mar hasta 12,000 pies, que son 3.66 kilómetros a nivel del mar, que ahí se encuentra una presión atmosférica de 760 a 483 milímetros de mercurio, ¿no?
Cuando empieza a haber una deficiencia fisiológica importante, va a ser sobre todo por arriba de 12,000 pies. La bibliografía más reciente te habla de que todo paciente que es aerotransportado o toda evacuación aeromédica, todo transporte aeromédico en ala rotativa, tiene que definirse por, o no tiene que ser por arriba de 10,000 pies, ¿no? ¿Por qué? Porque la bibliografía te dice que por arriba de 10,000 pies, tu paciente ya va a requerir oxígeno, tu tripulación ya va a requerir oxígeno, ¿no? Aquí en Toluca, a nivel del mar, estamos a 9,100 pies sobre el nivel del mar. Nuestra base de operaciones está a 9,100 pies sobre el nivel del mar. La altura que llegamos a realizar traslados es no mayor a 12,000 pies, o sea que literalmente nosotros siempre volamos por arriba de 10,000 pies sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Por la topografía de la tierra, ¿no? De cruzar de la ciudad de Toluca a la ciudad de México, definitivamente tenemos que hacer un cruce, que por ahí sí conocen por aquí, por el Estado de México, que se llama La Marquesa y nosotros conocemos como La Verónica, es el punto más alto, uno de los puntos más altos para poder hacer el cruce a la Ciudad de México, ¿no? Llegamos a volar a una altura por arriba de 10,500 pies, de 10,500 pies a 11,000 pies, ¿no? En ese momento, yo, personal de enfermería, tengo que hacer intervenciones necesarias que en un momento vamos a platicar para que ese paciente no sufra una descompensación, porque ya va grave. El paciente lo voy a someter a unas presiones definitivamente limitadas y automáticamente va a tener complicaciones nuestro paciente, ¿no? Entonces, ya va a haber una deficiencia fisiológica una vez que nosotros elevemos a 12,000 pies sobre el nivel del mar. Nosotros no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque obviamente ya a una altitud o una altura por arriba de 12,000 pies, definitivamente hasta su servidor necesitaría ya andar con oxígeno, porque si no vamos a tener complicaciones que ponen en riesgo completamente la operación, ¿no? Aquí, como bien lo dice en la tablita, presión atmosférica, si se dan cuenta, entre más alto vayamos, menos presión atmosférica vamos a tener en la Tierra, ¿no? Por arriba de 12,000 pies vamos a tener una presión atmosférica de 438 a 87 milímetros de mercurio, y una vez ya rompiendo los 5,000 pies sobre el nivel del mar, que son aproximadamente ya por donde vuelan los aviones, vamos a tener una presión atmosférica de 87, incluso nula, ¿no? Y para poder entender todo esto y no fallar, perdón, no fallar en el intento de transportar a un paciente grave, tenemos que entender 4 leyes importantes que son de base y de cajón, que siempre en la medicina de transporte aeromédico te la van a enseñar y que tengo que comentárselas porque si entienden esta parte van a entender cómo se comporta un paciente grave ya en el servicio de urgencias antes de trasladarlo por helicóptero, ¿no? Rápidamente, la ley de Moy, mayor altitud, menos presión y el volumen del gas va a empezar a aumentar, ¿no? La temperatura definitivamente va a ser constante, ¿no? ¿Qué quiere decir ante todo esto? Mayor altura, menos presión, mayor volumen, ¿no? Esto es importantísimo porque un paciente con neumotórax a tensión o un neumotórax simple no lo puedo elevar. ¿Por qué? Porque se va a aplicar la ley de Boyd. Entre mayor altura va a haber menos presión y esa menor presión va a aumentar el volumen. Si el paciente tiene un neumotórax simple, al momento de elevarlo por arriba de 9,100 pies o 9,500 pies o una altura por arriba de 10,000 pies sobre el nivel del mar, ¿qué cree que va a hacer? Ese neumotórax se va a hacer a tensión, ¿sale? De un neumotórax simple va a ser atención, ¿no? Pacientes con neumoencéfalo, de una lesión pequeñita, va a ser un neumoencéfalo y que va a tener complicaciones a hipertensión intracraneal, hipoperfusión cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Las cánulas endotraqueales, ¿no? Siempre la típica escena de que al momento de abordar y de preparar un paciente, nosotros llegamos y bajamos con nuestro manómetro y nuestra jeringa de agua, ¿no? Le sacamos el aire a nuestra cánula de orotraqueal previa a la aspiración de secreciones para evitar neumonías asociadas a la ventilación mecánica y le metemos agua y después medimos el neumotaponamiento de 22 a 32 centímetros de agua, pero ya con agua. ¿Por qué? Porque el agua no es un gas, ¿sale? Y el agua no va a tener la aplicación de la ley de Boyd. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el agua se va a permanecer a la misma presión en centímetros de agua
al momento de que yo eleve al paciente de 9,000 a 10,000 pies, 10,500 pies sobre el nivel del mar, ¿no? No va a extenderse, porque si no hago ese cambio importantísimo, lo que va a suceder es de que esa presión que yo dejé el neumotaponamiento a 26 centímetros de agua, al momento de que yo eleve al paciente por arriba de 9,100 pies o al momento de que yo despegue, ese neumotaponamiento va a aumentar, porque va a haber mayor volumen conforme a la ley de Boyle. Va a llegar a un punto que si yo empiezo a subir muchísimo más alto a una altura de 10,500 pies sobre el nivel del mar o incluso 11,000 pies, que no llega a suceder, no muchas veces por el tipo de condición de pacientes graves que llego a trasladar, va a llegar un momento que vamos a tener lesión a nivel traqueal por el tipo de presión que consta o que se mantiene lo que es el neumotaponamiento. Entonces, por eso, al momento de que nosotros llegamos con un paciente que fue aerotransportado, una de las primeras intervenciones que hacen es checar el neumotaponamiento, que siga permaneciendo de 22 a 32 centímetros de agua y quitarle o retirarle ya en este momento cuando esté en tierra el agua y cambiársela por aire en ese momento. ¿Para qué? Para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Y las sondas de igual manera, por ejemplo, la sonda Foley, pues bueno, ya sabemos que la sonda Foley no tiene ningún problema porque va inflada con agua. Si tienen alguna duda, pregunta, etcétera, sin problemas me pueden interrumpir y con todo gusto la vamos resolviendo, ¿va? La ley de Charles, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, ¿no? A mayor temperatura, a mayor expansión de volumen, ¿no? Las moléculas se dispersan, el aire es más denso, ¿no? Menor temperatura, menor composición del volumen. Al momento que que mi compañero piloto va a empezar a despegar, va a haber mayor altitud de pie sobre el nivel del mar, menor temperatura, menor volumen, va a disminuir de 1 a 2 grados por cada 1,000 pies de altura en este tipo de pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Esto le afecta demasiado a los pacientes en estado de choque. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a un accidente automovilístico, ¿no? Llegamos y ¿qué les gusta? Estaba lloviendo, el paciente viene mojado, tiene todo lo habido y por haber de trauma, y entre una de esas cosas, el paciente se encuentra hipotérmico, ¿no? El paciente está a una altura sobre el nivel del mar aproximadamente de 7,000 pies sobre el nivel del mar. Y al momento de que yo lo abordo, si no mejoro la temperatura o si no cubro al paciente o si no le doy solución a recuperar la temperatura, ese paciente, si yo le encontré una temperatura de 35 grados, si yo lo elevo a 8,000, a 9,000, a 10,000 pies sobre el nivel del mar, vamos a disminuir de 3 hasta 6 grados centígrados por esa altura, ¿no? Recordando que de 1 a 2 grados disminuye la temperatura por cada 1,000 pies de altura, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no cuido la temperatura en ese momento, el paciente va a llegar. De que va a llegar, el paciente va a llegar, pero definitivamente vamos a asociarlo a hipotermia, ¿sale? Y ahorita vamos a platicar más adelante de lo que causa la hipotermia en este tipo de pacientes de trauma, y yo creo que al final del día pues nadie, o más bien todos sabemos lo que causa la hipotermia en la triada letal o hoy en día en el diamante letal, ¿sale? Igual, ¿dudas con esto? Si no hay alguna, me dicen, y si hay, nos regresamos. Esto tiene que quedar bien clarito, ¿va? La ley de Dalton, la totalidad de la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases en la mezcla, ¿no? El aumento de la altitud disminuye definitivamente la presión parcial de oxígeno. Esto derivado a que literalmente la composición de los gases, ¿va? En la atmósfera. Recordemos, 78% de nitrógeno, 1% de dióxido de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Definitivamente ahí se va a componer, ¿no? 21% de oxígeno, que en realidad son 20.80 y tantos, pero etcétera, etcétera. Se va a generalizar en 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de dióxido de carbono. Al momento que yo voy a despegar o que mi compañero piloto conmigo va a despegar a un paciente, el paciente definitivamente va a sufrir esa descompensación. Si es un paciente que no está intubado, definitivamente va
va a empezar con un proceso de hipoxia y yo tengo que estar preparado para ese tipo de pacientes porque obviamente va a tener una descompensación. El paciente se va a empezar a sentir mareado, se va a empezar a sentir con sueño, etcétera, 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 ¿no? Y rápidamente la ley de Fick. La velocidad de difusión se ve afectada por la tasa de difusión, que va a ser la presión atmosférica, superficie de la membrana, espesor de la membrana. A nivel estructural va a ser área de la vía aérea, grosor de los conductos aéreos y determinado por los gases, constante de difusión, diferencia de presiones. Si nosotros entendemos estas 4 leyes importantes, que es la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Dalton y la ley de Fick, vamos a poder lograr un traslado aéreo o traslado aéreo de un paciente en estado crítico con éxito, ¿no? Lo que les comentaba hace ratito, nosotros debemos de llevar todo lo necesario para poder trasladar a un paciente grave, ¿no? Nuestro ventilador, que sea un ventilador neonato, adulto y pediátrico, nuestras bombas de infusión o en su caso infusores para la administración de medicamentos de alto riesgo, nuestro monitor de signos vitales para medir frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión de dióxido de carbono, si hay que realizar un electrocardiograma se realiza, etcétera, etcétera, ¿no? Tanques de oxígeno, camilla, obviamente la sábana para transportar, el cuidado y protección ocular y protección auditiva es muy importante, si se dan cuenta aquí también cuento con ello. Mi estetoscopio literalmente nunca me debe faltar, ¿por qué? Porque yo debo de identificar que no vaya a haber algún problema adecuado asociado al aire para que podamos tener complicaciones ya en vuelo, ¿sale? Y medicamentos definitivamente para poder estabilizar a mi paciente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios generales para yo decir, ¿sabes qué? Tengo este paciente y sí va a ser trasladado vía aérea porque tiene esto, ¿no? Bueno, víctimas de trauma que necesitan ser enviadas a lo más pronto posible a un centro de traumatología, un centro de tercer nivel, ¿no? Pacientes que requieran soporte vital avanzado y que por falta de disponibilidad de ambulancias terrestres no puedan recibirlo. Pacientes cuyas condiciones se agraven por el tiempo invertido durante el traslado interhospitalario por vía terrestre, que el hospital de ingreso inmediato no cuente con el equipo, con el material ni con todos los insumos suficientes o adecuados para el tratamiento médico requerido por el paciente. Que el tiempo de traslado al hospital especializado sea superior a 30 minutos por tierra y que definitivamente el paciente se encuentre críticamente inestable, o que los factores potenciales de retraso asociados por la transportación terrestre deterioren en el estado del paciente. Por ejemplo, los pacientes neurocríticos. Los pacientes neurocríticos luego se ven muchas veces afectados por las fuerzas G al momento de movilizarlos por vía terrestre, ¿no? No pasa desapercibido que con todo respeto el operador con todo respeto hacia el operador de la ambulancia va en friega porque le está diciendo el personal de la parte de atrás, ¿no? Paramédico, enfermería o médico, ¿no? Córrele, llega al hospital porque el paciente está bien hipotenso y prende la chicharra y vámonos con todo, ¿no? Y no pasa que no llega a ver el tope y el paciente ya literalmente hasta bota, ¿no? Entonces eso en paciente neurocrítico es completamente gravísimo para poder asociarse de una lesión primaria, una lesión secundaria e incluso a una lesión terciaria, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Situaciones en las que la ambulancia terrestre no pueda entrar o salir de la escena del accidente con las condiciones del camino, clima, obras o tráfico, ¿no? Y que exista un paciente grave. Operaciones de búsqueda o rescate de víctimas en zona de difícil acceso como bosques, desiertos, lagos, etcétera, ¿no? Y emergencias mayores como explosiones de polvorines, como accidentes automovilísticos con múltiples víctimas, etcétera, 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 ¿no? Los criterios de trauma, definitivamente la extracción de víctima por un tiempo de labor superior mayor de 20 minutos, que el paciente se encuentre prensado, no atrapado, prensado, accidente automovilístico con eyección de víctimas, que en el accidente automovilístico haya la presencia de muerte de un ocupante, de uno o más, y que haya sobrevivientes, víctima eyectada por accidente en motocicleta por más de 30 kilómetros por hora, apresionamiento por caída de bultos de más de 50 kilos, caída de más de 5 o de más de 3 metros de altura, trauma penetrante de pelvis, trauma penetrante de abdomen, trauma penetrante de tórax, etcétera, cuello o cabeza, ¿no? Con posibilidad que afecte
de la sobrevida del paciente, traumatismos craneoencefálicos con o sin escalpe, trauma torácico, trauma de abdomen, amputaciones parciales o totales de extremidades, sin incluir dedos, porque no pasa, o más bien pasa que luego te hablan y te dicen, ay, es que tengo un paciente con una amputación, ¿no? Y dices, no, pues sí, obviamente hablando de una amputación, no, pues sí, hay que ir a estabilizar a ese paciente, hay que ponerle un torniquete, hacer todas las maniobras de control de hemorragia, según un stop de bleed, etcétera, etcétera, según un PHTLS, según una TLS, etcétera, ¿no? Pero luego les pides fotos y te mandan, es que tiene amputado un dedo, ¿no? Ok, sí es una amputación, pero no altera o no hay una alteración de vida, función y pues, quizás estética, pero como tal no compromete la vida, ¿no? Del paciente o algún tipo de órgano blanco, ¿no? Lesiones compresivas abdominopélvicas, torácicas o craneales, quemaduras de más del 18% de superficie corporal o que involucren quemaduras en vía aérea, quemaduras en genitales, quemaduras en cara, quemaduras por descarga eléctrica o por algún tipo de contacto químico, ¿no? Lesiones en cara o en cuello que comprometan definitivamente la vía aérea, lesiones en columna vertebral que produzcan parálisis de alguna extremidad o signos de alteración o déficit neurológico, un choque neurogénico, puntuación de trauma menor a, más bien, puntuación de Glasgow, de trauma menor, perdón, a 12 puntos, o puntuación de CRAMS menor de 8, o escala de coma de Glasgow menor a 12 puntos. Glasgow no depende mucho y es la parte donde yo muchas veces voy a pelear con eso porque en el 2025 definitivamente han salido las nuevas publicaciones donde dice que Glasgow ya no es un, ¿cómo se llama? Un valor o una escala que se debe de aplicar para los pacientes con deterioro del rostro, más bien con indicación para manejo de vía aérea, ¿no? Entonces, como que decir Glasgow de 12 puntos puede ser que el paciente definitivamente esté hipoglucémico y por eso esté el Glasgow de 12 puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, se sigue tomando en cuenta, ¿por qué? Porque pues al final del día para valorar el estado de conciencia de un paciente, o para valorar o definir el traumatismo craneoencefálico se va a definir el Glasgow, ¿no? Entonces ahí recordando que el paciente y la intervención del paciente, el abordaje que le vamos a dar al paciente, siempre debe de ser individualizado, ¿sale? Y no creer en el tipo de Glasgow que luego nos comentan, porque luego nos comentan, no, es que tengo un Glasgow de 9 puntos, ¿no? Y llegas y valoras al paciente y el paciente tiene un Glasgow de 13, ¿no? O me ha pasado que llego y me dice, no, es que tiene un Glasgow de 9 puntos, ¿no? Y no tengo material para intubarlo. Y llegas y el paciente pues en realidad estaba hipoglucémico y tenía un Glasgow de 11 puntos, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es importante. Criterios pediátricos, arritmias cardíacas o fallas de la bomba cardíaca que requieren intervenciones quirúrgicas en un centro hospitalario especializado, fallas respiratorias o paciente que se encuentra en paro cardiorrespiratorio sin respuesta a la terapia prehospital inicial, procedimientos invasivos de la vía aérea con ventilación mecánica asistida, preahogamiento con signos de hipoxia, hipotermia o déficit neurológico, síndrome de choque séptico, hipotermia, traumatismo múltiple, ¿no? Criterios médico-quirúrgicos, enfermedad vascular cerebral en evolución, choque séptico, anafiláctico medular, hipotermia, procedimientos circulatorios invasivos instalados, neumotórax espontáneo, sin antecedentes de trauma, cardiopatías súbitas o crónicas inestables, trabajo de parto en pacientes con embarazo de alto riesgo, hemorragia activa por úlcera gastroduodenal y compromiso neurológico, ¿no? Estos fueron los criterios por los cuales yo voy a movilizar un helicóptero para poder salvarle la vida al paciente, ¿no? Pero también existen los criterios de no beneficio, ¿sale? ¿Qué van a hacer los pacientes que tienen tristemente enfermedades terminales, que van a tener indicación de orden de no reanimación, pacientes que se encuentran en paro cardiorrespiratorio o paro cardíaco sin retorno a la circulación espontánea, enfermedades de buceo? ¿Por qué? Porque se tiene que dar una terapia antes con una cámara hiperbárica y no lo puedo someter a volarlo a este paciente, ¿no? Y pacientes contaminados con materiales peligrosos. Aquí va a depender mucho del agente tóxico, porque incluso se pueden volar los pacientes intoxicados por órganos fosforados, ¿no? Entonces aquí siempre debemos de identificar el tóxico con el cual se encuentra intoxicado el paciente para poder decidir si es o si tiene beneficio de ser trasladado.
No sé si existe alguna duda o alguna pregunta. Si no, pues con todo gusto nos detenemos, ¿va? Ahora sí, a lo que venimos, ¿no? El manejo del paciente va a ser súper cool, va a ser súper chido, va a ser lo mejor del caso, ¿no? Para poder abordar al paciente y sobre todo hablando del tema de urgencias, podemos manejarlo de X, A, B, C, D o E, o el protocolo March, las que ustedes me quieran decir, yo se las compro sin problema, ¿no? Pero definamos que más va para el paciente traumático, o qué es lo que por lo regular siempre llegamos a ser activados o llegó a trasladar con el famoso X, A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque el March va más a un entorno, aunque casi es lo mismo, va más a un entorno de operaciones tácticas, ¿no? Entonces, definitivamente el que más vamos a utilizar va a ser el X, A, B, C, D y E, ¿no? Definitivamente, como nos lo marca X, vamos a hacer un control de sangrado, ¿no? Determinar si el paciente presenta algún tipo de hemorragia que comprometa la vida de este tipo de pacientes, ¿no? Estimar la pérdida de volumen sanguíneo, como lo dice el ATLS, el PH-TLS, ¿no? Evaluar si el paciente se encuentra con lesiones en cavidad del cuerpo que probablemente estén sangrando, principalmente tórax, abdomen o pelvis. Esas partes o esos lugares estratégicos donde definitivamente no vamos a ver al paciente sangrar, pero sí vamos a tener deterioro hemodinámico o datos de bajo gasto en este tipo de pacientes, ¿no? Y definitivamente vamos a hacer un control inmediato de la hemorragia, ¿no? Recordando que, por ejemplo, si el paciente definitivamente tiene una amputación, considerar ya el uso del torniquete, que ya hoy en día definitivamente se está aplicando y se ha estado usando sin ningún tipo de problemas, ¿no? Este es uno de los artículos que más me gusta para manejo de urgencias prehospitalarias o de manejo de paciente grave, que es el manejo de los cristaloides, ¿no? Definitivamente hoy en día no solamente es llegar, porque hace unos años, cuando yo era estudiante, me decían, no, es que debes de aplicarle 20 mililitros o 30 mililitros por kilogramo de peso al paciente y pasarle 500 en carga, y si no responde la presión arterial, métele unos 500 mililitros más y te acababas el paciente. Mejorabas la presión arterial, pero te acababas los bolos y definitivamente llegabas con un paciente sobrecargado, con literalmente hemodiluido, y que en vez de ayudarle, definitivamente ese paciente lo sometías a un riesgo potencial de muerte, ¿no? Definitivamente es uno de los artículos mejores, que te habla de que solamente administrar de 250 mililitros para cumplir el principio de la hipotensión progresiva con un rango de presión arterial de por arriba de 80 o de 90 en la presión sistólica, ¿no? Definitivamente cubrir al paciente con sábanas térmicas, y que los medicamentos y los líquidos, más bien los líquidos deben ser calientitos, ¿no? Léalo, está muy bueno. Y te habla también, bueno, otro de los manejos, como se los comentaba hace unos segundos, era el uso ya del torniquete, ¿no? Ya Stop the Bleeding y todas las guías lo vuelven a considerar ya para el 2024, 2025, 2026. Hoy en día se sigue recomendando el uso del torniquete, ¿no? Localizar mínimo 5 centímetros del borde proximal de lo que es la herida, aumentar la presión del torniquete hasta que el sangrado definitivamente se detenga, anotar la hora de la colocación del torniquete, mantener siempre visible el torniquete y no retirar ni aflojar hasta que se encuentre, no al ingresar al hospital, no al ingresar a la sala de choque, sino que hasta que ingrese a la sala de quirófano, ¿no? O que literalmente ahí en la sala de choque puedas valorarlo el cirujano o la persona que va a realizar el procedimiento de control de hemorragia, pero hasta que un personal especializado que va a reparar la lesión o que haga el control de daños completamente o definitivo se puede retirar, ¿no? Ese es el protocolo definitivamente de cómo se maneja un sangrado a nivel prehospitalario, evaluación de X, A, B, C, D y E, ¿no? Si el trauma es cerrado o penetrante, si el paciente definitivamente tiene datos de choque, vamos a ver si tiene una hemorragia compresible, ¿no? Si la respuesta es que no, definitivamente lo único que debemos de mantener es una meta de resucitación, una presión arterial sistólica de 80-90 milímetros de mercurio. Principalmente esto no debe ser en trauma de cráneo. En trauma de cráneo son otras presiones sistólicas, son otras presiones arteriales medias, ¿no? La temperatura debe ser por arriba de 35-36 grados centígrados, perdón.
El transporte definitivamente tiene que ser lo más inmediato posible y como se los comentaba hace ratito, un bolo de 250 de cristaloide. Esto estoy en controversia porque como intensivista, de igual manera hoy no solamente es de aventar volumen, ¿no? Por ejemplo, si el paciente definitivamente mantiene una presión arterial sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio, definitivamente hasta el momento no gastes tus 250 mililitros, ¿no? No es una receta de cocina, definitivamente como les he estado explicando durante el tipo de ponencia que les estoy dando, es individualizar, el manejo del paciente. Si el paciente no lo requiere, definitivamente sabemos que lo que más va a requerir es reponer lo que está perdiendo, que en este caso sería sangre, ¿no? Si el paciente, si sospecha de inestabilidad de la pelvis, adicione una inmovilización pélvica o hay que inmovilizar la pelvis con una sábana, ¿no? Si no hay cómo inmovilizarla adecuadamente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la hemorragia se encuentra compresible, no? Que si es que sí, hay que hacer presión directa, como lo dicen las guías más actuales, sitio de sangrado. Definitivamente, si es una extremidad, hacer un torniquete. El torniquete está disponible, si es que sí. Igual, las mismas indicaciones que hace ratito les acaba de dar en lo que es el pentágono, proximal a 5 centímetros del borde de la herida, ajustar hasta que pare el sangrado, anotar la hora de la colocación, mantenerlo siempre visible y no quitar ni aflojar, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando es el sitio de sangrado es en un sitio de unión, ¿no? Como el cuello, ingle o axila, ¿no? Empaquetamiento de la herida, presión directa sobre el empaquetamiento, ¿no? Principalmente eso. Si me estoy yendo muy rápido, me dicen, si tienen dudas, igual, porque ¿qué tal si en una de esas me estoy yendo demasiado rápido? Todo entendible, maestro, adelante. Ok, excelente. Ahora, ya controlamos hemorragia en el paciente de urgencias, ya está controlada, ya no está sangrando, ya le cerramos a la llave, todo eso. Ahora sí, vamos a ver cómo está A, cómo está B, cómo está C, cómo está D y cómo está E, ¿no? Definitivamente vamos a estabilizar vía aérea, ¿no? Mantenimiento de la vía aérea respiratoria con protección de la columna cervical, sí, valorando el tipo de pacientes, individualizándolos, como se los acabo de decir, ¿no? Se debe evaluar la vía aérea y se debe de iniciar el tratamiento inmediato, ¿no? Se debe aplicar oxígeno, porque recordemos que este paciente al momento de que nosotros lo vayamos a volar, puede probablemente disminuir la cantidad de oxígeno y, bueno, no más bien, no puede. Va a disminuir la cantidad de oxígeno y este paciente puede sufrir un proceso de hipoxia. Inmediatamente este paciente, si me está saturando un 90-92%, le voy a poner oxígeno con flujos disminuidos, ¿no? Un flujo de unas puntitas nasales de un 24% a un 36%, ¿no? De oxígeno, lo que me dan las puntas nasales, ¿no? Siempre considerar realizar la intubación endotraqueal cuando sea paciente crítico, cuando el paciente tenga la vía aérea comprometida o que tengamos mayor sospecha que el paciente se va a deteriorar en vuelo, ¿sale? Que tiene un paciente con trauma craneoencefálico moderado, pero que el paciente ya inicia con datos de deterioro rostrocaudal. No vamos a esperarnos, hay que hacer un manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Porque al momento que nosotros lo abordemos, el paciente va a tener un deterioro rostrocaudal más importante y ese paciente definitivamente va a tener complicaciones durante el vuelo. Y créanme, la estabilización es lo importante en este tipo de pacientes porque arriba del helicóptero vas a hacer las intervenciones menos posible por el tipo y la dimensión o el tamaño proporcional de la aeronave, ¿va? Verificar el neumotamolamiento, como se los comentaba hace ratito, cambiar el aire del globo por agua, que no sea una intubación selectiva, verificar la adecuada fijación de la cánula endotraqueal y que esté en el centro y hacia arriba de la arcada dental para identificar que haya columna de aire, ver que el paciente definitivamente se encuentre en el mismo centímetros, los mismos centímetros de la arcada dental al momento del inicio del traslado, al momento de estar haciendo el traslado y al momento de finalizar el traslado, porque no pasa, o muchas veces pasa que al momento de abordar el paciente a la aeronave, el paciente tenía una cánula endotraqueal en 21 centímetros fijada en la arcada dental y al momento de que ya estoy arriba de la aeronave, el paciente empieza a desaturar y ¿qué creen? El tubo endotraqueal ya se encuentra en 26 centímetros de la arcada dental, ¿no? Entonces se hizo selectiva esa intubación, ¿no? Aspiración, secreciones definitivamente y proteger la columna cervical si el paciente se sospecha de trauma.
Esta es una foto muy genial que definitivamente yo llegué a un accidente automovilístico. El paciente definitivamente había salido proyectado de su vehículo automotor y en ese momento le di un abordaje avanzado a la vía aérea y el momento de que lo encontraba así y se trasladó de esta manera, ya con todas las intervenciones de urgencias realizadas. En B, pues definitivamente nos vamos a ir directamente a ventilación, realizar inspección, auscultación, palpación y percusión. Aquí solamente puedo aplicar las 4 intervenciones, no puedo aplicar la quinta, que es la ultrasonografía. Hoy en día ya en la valoración se agrega la ultrasonografía. ¿Por qué? Porque no tengo el recurso. Si tuviera el recurso, definitivamente nos iríamos en ventilación también a hacer ultrasonografía, ¿no? Pero hoy en día ya no se puede. No se tiene el recurso porque no es muy fácil obtenerlo, ¿no? Verificar que que no se encuentre con neumotórax, atención, que no se encuentre con hemoneumotórax, o con ruidos respiratorios agregados importantes, ¿no? Si el paciente cuenta con un neumotórax, si es que el paciente lo presenta, hay que descomprimirlo definitivamente. ¿Por qué? Porque si no, al momento de que lo vamos a elevar a una altitud por arriba de más de 9,000 pies sobre el nivel del mar, ese neumotórax, de ser un neumotórax simple, se va automáticamente a convertir en un neumotórax, atención, ¿va? En tórax abierto, colocar un parche de 3 puntos, principalmente para realizar la solución del tórax abierto y evaluar tórax inestable y un hemotórax. En este video que les pongo aquí, era un paciente, este es un traslado interhospitalario de un hospital de segundo nivel a un tercer nivel, en el cual en un momento de la valoración del paciente, se identifica un neumotórax bilateral. Si se dan cuenta, no hay movimiento torácico en el paciente y definitivamente se hace la descompresión torácica. Y como era bilateral, se tiene que hacer en los dos lados de una saturación de oxígeno que definitivamente ya estaba ventilado, ya el hospital ya lo había ventilado, pero pues obviamente no solucionaron el neumotórax. Y al momento de hacerlo o de colocarle la ventilación mecánica, se hizo atención. Y si yo lo elevaba ahí, el riesgo de caer en paro durante el vuelo era muy, 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 muy alto, ¿no? Y si se dan cuenta en el video, si son un poquito observadores, se ve como ya empieza a aumentar el movimiento del tórax, y ese paciente, afortunadamente llegó ya saturado con una saturación de oxígeno muchísimo mejor. Al paciente de un 76% que estaba al momento de encontrarlo, se entregó con una saturación del 94% después de haber realizado la intervención. En la circulación definitivamente vamos a tener que obtener un doble acceso venoso periférico corto, y aquí obviamente qué bueno que ojalá no me vea el chuchín, pero definitivamente considerar el uso de un catéter periférico de alto calibre en una vena definitivamente que sea la apta. ¿Por qué? Porque definitivamente son pacientes graves, pacientes que necesitan el manejo de soluciones. Le comentaban en ponencias anteriores, o más bien en otras ponencias en algún momento, de los líderes de TRAP de infusión, que pues definitivamente el calibre grueso no es tan recomendado, ¿no? Pero en este tipo de pacientes, definitivamente para el abordaje inicial, pues sí es lo más recomendable en la vena seleccionada, que sea definitivamente para ese tipo de calibre de catéter, ¿no? El catéter debe de ser doble acceso venoso periférico. Si no llegamos a tener o no somos muy buenos canalizando, definitivamente no nos vamos a ir por otra opción que el catéter venoso central. Si hay una persona especializada que tenga la habilidad necesaria, el personal de enfermería no muchas veces realiza la colocación del catéter venoso central. Aunque tengas la capacitación, no muchas veces lo realiza, y en México no está permitido que el personal de enfermería lo realice. Que no obstante, sí hay personal entrenado que sí lo realiza, ¿no? Pero si no llegamos a tener ni un acceso venoso periférico corto, si no llegamos a tener ni un acceso venoso central, considerar en todo momento un acceso intraóseo. En lo personal y su servidor, en todo paciente grave que definitivamente necesito estabilizar lo más pronto posible, su servidor siempre considera el uso del catéter intraóseo, porque en menos de un minuto ya está colocado, ya está instalado. En menos de un minuto puede estabilizar un paciente con un catéter intraóseo. Es muchísimo más fácil para manejo del paciente en el servicio de urgencias. Definitivamente es una chulada el catéter intraóseo, ¿no?
La evidencia es que al final del día no hay, por ejemplo, en paro cardiorrespiratorio no hay tanta evidencia de que sí hay un beneficio, pero para el paciente en estado crítico o en el abordaje inicial, definitivamente si es un paciente hipotérmico, definitivamente no le vas a encontrar vía periférica a ese paciente. Entonces, al momento de derivarte un catéter intraóseo, no te vas a estar peleando de que voy a preparar, ¿cómo se llama? Voy a buscar más bien mi acceso venoso periférico, mi acceso venoso para puncionar, sino que directamente te vas a las partes óseas y colocas tu acceso intraóseo, ¿no? La monitorización de signos vitales, continuar con el control de hemorragias. Si se cuenta con ácido tranexámico, considerar su uso al sospechar de algún tipo de hemorragias en cavidades como tórax, abdomen o pelvis, ¿no? Incluso fémur. Como por ejemplo a nivel abdominal, ¿no? Bueno, ahí era un ejemplo. ¿Cómo se usa el ácido tranexámico? Bueno, el ácido tranexámico es un antifibrinolítico, y una de las recomendaciones actuales es aforar 1 gramo de ácido tranexámico en 100 mililitros para administrar en 10 minutos. Obviamente hay especificaciones para pacientes con código Mater, pacientes con trauma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de inicio, 1 gramo aforado en 100 mililitros para la administración en 10 minutos, ¿no? Y hoy en día considerar el uso del gluconato del calcio, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. La estabilización de la pelvis, iniciar a reponer volumen sanguíneo perdido, porque obviamente, como les comentaba hace ratito, no es solamente ministrar volumen. Si el paciente está perdiendo sangre, definitivamente lo que requiere el paciente es sangre. No está perdiendo solución cristaloide, no estás perdiendo gelatinas, es más, las gelatinas ya ni se usan, etcétera, 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 ¿no? Última elección, el uso de los vasopresores, pero sí considerarlos, ¿cómo era? Yo ya me fui. Última elección, perdón, el uso de los vasopresores. Sí considerarlos si llega a ser necesario únicamente. No usar si aún no se controla la hemorragia. ¿Por qué? Porque al momento de elevar la presión arterial vamos a aumentar el sangrado, y al momento de aumentar el sangrado vamos a vaciar más rápido a nuestro paciente. Entonces definitivamente no habrá servido nada las intervenciones realizadas si no hemos controlado primero la hemorragia o el sangrado, ¿no? Y esta es una de las cosas que llegamos a hacer algunas veces en el lugar donde yo trabajo, la administración de concentrados eritrocitarios ya durante el vuelo con un perfusor. Este es uno de los artículos que definitivamente me gusta mucho. Es un artículo de revisión de donde evalúa el ácido tranexámico y el cloruro de calcio en mayores traumas, ¿no? En el ambiente de urgencias prehospitalarias, ¿no? Definitivamente te habla algo que me encanta demasiado hablar del paciente de trauma, que hoy en día ya para el 2026, ya hoy en día si tú me hablas de que tienes un paciente que te puede caer en triada letal, definitivamente ya habría que actualizarse nuevamente, ¿no? Porque hoy ya no es triada letal, ¿no? Ya hoy quien te habla solamente de hipocalcemia, coagulopatía e hipotermia, definitivamente es algo que ya quedó ahí atrás, que ya debemos de dejar de usar, porque hoy en día se agrega un cuarto componente, y era lo que platicaba, o más bien lo que habla este artículo, ¿no? El ácido tranexámico, que es un anticoagulante, y el calcio definitivamente van a salvarle la vida al paciente de trauma, ¿no? Que el paciente que está sangrando, ¿no? Porque no solamente es controlar la acidosis, controlar la hipotermia, controlar la coagulopatía, sino que hoy lo que está matando al paciente en trauma es la famosa hipocalcemia, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente definitivamente, al hablar de estos 4 componentes, vamos a tener que el paciente está acidótico, los niveles de pH van a estar, los niveles, bajos de calcio se asocian a un pH más bajo. Un pH más bajo prolonga la formación de coágulos, tarda más en coagular este tipo de pacientes, ¿no? La hipotermia, bueno, causa descenso en el metabolismo del paciente, el citrato no se metaboliza en el hígado y se une al calcio, ¿no? La coagulopatía, el calcio en el plasma es un factor necesario para el proceso de coagulación, y como les comentaba, la hipocalcemia, los niveles de calcio bajan debido a la pérdida importante de sangre. El citrato no se metaboliza en el hígado y se une al calcio. Entonces, la hipocalcemia está extrínsecamente relacionada con componentes de la triada letal de acidosis, coagulopatía e hipotermia. La hipocalcemia tiene
tiene efectos directos e indirectos en cada proporción de la triada letal, lo que respalda la posición potencial del calcio como cuarto componente en este diamante letal. Los pacientes definitivamente con algún tipo de trauma a menudo presentan datos de hipocalcemia. No es como que, está sangrando el paciente y le tengo que tomar un calcio iónico para ver si le ministro gluconato de calcio. No, definitivamente al saber que ya el paciente está sangrando, definitivamente vamos a tener un calcio iónico disminuido, ¿no? Que puede empeorar definitivamente la hipocalcemia con la transfusión y la reanimación necesaria, ¿no? Entonces, hoy en día definitivamente creo que no es nuevo, ya no es diamante letal, ya no es triada letal, sino que es diamante letal, ¿no? Considerar que no solamente está acidótico el paciente, no solamente tiene la coagulopatía, no solamente está hipotérmico y que al momento de someterlo a una altura por arriba de 9,100 pies sobre el nivel del mar que estamos, por ejemplo, en Toluca, vamos a tener definitivamente un descenso importante en la temperatura. Hoy también en día debemos de cuidar el calcio. Ahí el por qué en este artículo, definitivamente en esta revisión narrativa, hablamos del ácido tranexámico o se habla del ácido tranexámico junto con el gluconato de calcio y con el calcio, mejorando el calcio iónico, definitivamente vamos a obtener mejores resultados. Si tienen alguna duda, pregunta, etcétera, me la hacen saber. ¿Va? Una vez que ya la circulación estuvo todo mejor, estuvo todo controlado y que el paciente ya está bien chido, vamos al déficit neurológico, ¿no? A la valoración de D. Valoración del estado de conciencia siempre es importante. Recuerden que los 4 estados de conciencia solamente si el paciente está consciente, si está somnoliento, si está estupuroso o está en coma, ¿no? Si el paciente ya esté sedado y está bajo efectos de sedación, vigilar el RAS, ¿no? Todo paciente que va a ser aerotransportado se debe de mantener un RAS de menos 5 puntos. ¿Por qué? Por todo el estrés fisiológico que va a ser sometido este tipo de pacientes, ¿no? Valoración de Glasgow, valoración de pupilas, porque de verdad nadie se interesa por las pupilas. Y una de las maneras más importantes o de paciente, por ejemplo, paciente neurocrítico, que también hice enfermedad neurocrítica en neuro, después de haber hecho terapia, fue que muchas personas no valoran las pupilas. De verdad, en la atención de urgencias, lo último que le ven al paciente son las pupilas. Y las pupilas definitivamente no necesitas tener una tomografía computarizada en su momento. Las pupilas te van a dar muchísimo de cómo está el cerebro, ¿no? Entonces, del paciente. Entonces, siempre debemos de valorar las pupilas del paciente, si están isocóricas, si están anisocóricas, si están midiáticas, si están mióticas, etcétera, ¿no? Y en pacientes con trauma de cráneo severo, iniciar medidas de neuroprotección estrictas de manera temprana, reduciendo el riesgo de lesión secundaria. Si nosotros al momento de intervenir en el servicio de urgencias o de primer contacto en la atención prehospitalaria y vamos a trasladar a un paciente por vía aérea, definitivamente le vamos a brindar a ese paciente neurocrítico que cambia completamente las intervenciones, le vamos a dar un abordaje súper estricto y especial. ¿Por qué? Porque si no cuidamos el cerebro, de nada, definitivamente de nada habrá servido que haya utilizado un recurso tan caro cuando el paciente, en vez de ayudarle, le pudimos haber provocado una lesión secundaria, que esa lesión secundaria, al no ser mejorada, al no ser recuperada o al no ser revertida, puede evolucionar a una lesión terciaria, como en un peor escenario, una muerte encefálica, ¿no? Entonces, definitivamente siempre debemos de dar unas medidas de neuroprotección en el paciente con lesión cerebral traumática o que sea considerado paciente neurocrítico, ¿no? Un famoso GOSCAP, un famoso TEMANTLE, etcétera. ¿Sale? Yo siempre he dicho, somos humanos y somos personal de enfermería y definitivamente como seres humanos y como personas debemos de ser empáticos con el tipo de paciente. No es solamente es una persona, no es solamente un desconocido, sino que es el papá de alguien, es el hijo de alguien, es la mamá de alguien, es el esposo, es el amor de su vida de alguien, es el amante incluso de alguien, ¿no? Y que definitivamente nosotros debemos de darle la mejor atención, así como a mí me gustaría que me atendieran, ¿no? Un ejemplo, yo siempre les he dicho a mis estudiantes,
estudiantes, pasantes, compañeros y a todo el personal que me conoce es que si en algún momento yo requiriera de una atención, me gustaría mucho que alguien como yo me atendiera. ¿Por qué? Porque yo sé que yo lo que les ofrezco a mis pacientes no es solamente la atención, sino es también la empatía de lo que están sintiendo, de que están en el peor momento de sus vidas y que definitivamente yo tengo que hacer hasta lo imposible para que ese paciente no sufra. Y aquí viene el siguiente punto que yo debo de cuidar al momento de trasladar a un paciente por vía aérea, ¿sale? Manejo del dolor y de la sedación. Si el paciente ya fue abordado con un manejo avanzado de la vía aérea en un hospital de primer nivel, en un hospital de segundo nivel o en una atención prehospitalaria, hoy en día con compañeros de nivel paramédico y de enfermería a nivel prehospitalario que son muy buenos en su trabajo y que definitivamente estabilizan al paciente que ya fue abordado a la vía aérea, considerar un manejo estricto de analgosedación para el manejo del dolor y un RAS de menos 5 puntos para evitar lesiones importantes en este paciente o deterioros importantes en este paciente en la continuidad del abordaje de este paciente, ¿no? Una de las recomendaciones que literalmente siempre comento es infusión de fentanil, ¿no? Porque el fentanil, aunque en México no muchas veces tenemos mucha opción de usar a diestra y siniestra fentanil, porque existen restricciones, pero sí muchas veces o muchas instancias de urgencias o de terapia las llegan a tener. ¿Esto por qué? Porque es el gold estándar de los opioides, ¿no? Del manejo del dolor, ¿no? Iniciar la dosis de infusión de 1 hasta 4 microgramos kilogramo hora, ¿no? Si no tenemos infusión de fenta, bueno, vamos a tener infusión de buprenorfina, una dosis de 0.2 a 0.7 microgramos kilogramo hora, ¿no? Si no tenemos ni fenta, ni bupre, ni nalbufina, bueno, iniciar infusión de tramadol, pero siempre considerar que ese paciente al momento de tener una lesión crítica o grave que está poniendo en riesgo la vida del paciente va a tener sí o sí dolor. Ahora, si nosotros quitamos el dolor definitivamente, vamos a mejorar también lo que es la sedación, ¿no? Iniciar infusión de sedación, midazolam, propofol, dexmedetomidina. Sabemos que no muchas veces llegamos a tener todo, ¿no? Yo que quisiera tener ketamina para sedar, yo que quisiera tener los miles de medicamentos que llegamos a tener, ¿no? Pero como consideración, lo que más comúnmente llegamos a tener es midazolam, propofol, dexmedetomidina, ¿no? Midazolam, una benzodiazepina, una dosis de 0.04 a 0.4 miligramos kilogramo hora, infusión de propofol de 5 a 50 microgramos kilogramo minuto si el paciente no está tan chocado, porque si está tan chocado, pues definitivamente no le voy a iniciar propofol por los efectos hemodinámicos que tiene, ¿no? La infusión de dexmedetomidina, si no quiero sedar adecuadamente a mi paciente, ¿no? Mantener una dosis de 0.2 a 1.4 microgramos kilogramo hora, ¿no? Importante, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, lo que les comentaba hace rato con el propo, considerar qué medicamento de infusión debemos de usar para la atención de este paciente, ¿no? No sé si tengan dudas. Si no, puedo continuar. Si no las resolvemos al final, sin problemas. En exposición, exponga al paciente, desvístalo por completo y cúbralo con una bata, sábana y manta limpia, siempre cuidando la individualidad de este tipo de pacientes, porque recordemos, está en el peor momento de su vida. Retira toda la ropa, joyas, piercing corporales, lentes de contacto, zapatos o pañales para complementar una evaluación primaria y secundaria importante. Mantener la temperatura corporal central del paciente es una prioridad, no es como que si quiero, es una prioridad principal por las leyes que se van a aplicar de los gases, que al momento de elevar al paciente vamos a tener una disminución de la temperatura de 1 a 2 grados por cada 1000 pies sobre el nivel del mar, ¿no? El helicóptero no debe tener el aire acondicionado funcionando, sobre todo en pacientes con politraumas. Continúe manteniendo al paciente cubierto para minimizar el riesgo de hipotermia. Este es uno de los casos que me gusta mucho hablar porque definitivamente es un caso de éxito. Una paciente que definitivamente tuvo un accidente en motocicleta, tuvo una amputación. Al momento de que yo la encuentro, me la entregan, así me la entregaron. Definitivamente, si nos damos cuenta, tiene una fractura expuesta. Definitivamente ya tenía compromiso neurovascular distal, todo un caos. Al momento de que yo me empiezan a presentar al paciente, ya te vas imaginando el tipo de escenario que vas a encontrar, ¿no? Con este tipo de abordaje, que es el abordaje inicial que vas a iniciar y dices, ¿sabes qué?
Mira, yo tengo la consideración de que al momento de que yo llegue, probablemente el sangrado no está bien controlado y que pueda utilizar un torniquete, ¿no? Pero pues el paciente no solamente va a necesitar un torniquete para detención del sangrado, vamos a considerar el uso de ácido tranexámico, el uso de gluconato de calcio, ¿no? Entonces, en esta siguiente imagen, bueno, ya fui preparando durante el traslado de mi base hacia el punto donde voy a abordar a la paciente con mi torniquete, con mi ácido tranexámico, y estos son los signos vitales iniciales que al momento de que yo llego y lo abordo no tenía tensión arterial, estaba completamente chocada esta paciente, una frecuencia cardíaca de 172, una saturación de oxígeno de 91, obviamente estaba hipotérmica, porque se dan cuenta en la primera imagen nunca cuidaron como el tema, ¿cómo se llama?, de control de la temperatura corporal. Estaba hipotensa, definitivamente no tenía hipotensión, y este es el resultado de cómo fue que yo la entregué, ¿no? Ya en el hospital. Obviamente se hizo la protección de la lesión, porque no vamos a poder exponer también a que el paciente se me infecte, pero sobre todo controlar principalmente la hemorragia, que era lo principal o la lesión principal que tenía este paciente, ¿no? Definitivamente por el estado de choque y por el estado de dolor seguía estando taquicárdica, pero mejoramos la saturación de oxígeno, y definitivamente con la intervención de la administración de 250 mililitros de solución cristalina caliente, de una administración del ácido tranexámico junto con el gluconato de calcio, obtuvimos una tensión arterial de 112/85 de presión arterial, ¿no? Con una tensión arterial media de 92. Definitivamente había que hacer más intervenciones con esta paciente, como mejorar la temperatura, disminuir el dolor e incluso disminuir el estado de choque. Obviamente lo que necesita este paciente pues es reponer volumen, pero con los recursos necesarios y con lo que dicen las bibliografías o las guías inicial del manejo del paciente de trauma, definitivamente, porque no tengo como concentrados y eritrocitarios para poder reponer lo que había perdido, bueno, se le dio un abordaje y sin manejo de vasopresor, quiero recalcar eso, se logró la estabilización, entre comillas, de la presión arterial a este paciente, ¿no? Y este es el video. Este video lo pueden encontrar en, ¿cómo se llama?, en Facebook. Está libre a todas las personas, por eso con todo gusto se los comparto, ¿no? Es la paciente, definitivamente ahí yo trataba de mejorar un poco más la temperatura, ya durante el vuelo obviamente iba haciendo más intervenciones, mejorar la temperatura corporal en la paciente era más que importante. La colocación de oxígeno, la administración del medicamento del ácido tranexámico y el gluconato de calcio. Y bueno, pues ya ahí es al momento que se desciende la paciente de la aeronave, ¿no? Puntos importantes, la estabilización previa siempre será fundamental en todo paciente crítico. No se debe alargar los tiempos de traslado a un hospital resolutivo, porque muchas veces va a haber escenarios en los cuales los pacientes no responden, ¿no? Perdón, pero no por eso voy a decir, ya súbelo. No, siempre debo de estabilizarlo, ¿no? Y ahí es donde entra la preparación, la capacitación, ¿no? Por ejemplo, es un paciente de estado de choque, de séptico, ¿no? Que está completamente vasodilatado. Ya le inicié NORE, no responde a la NORE y ahora requiero vasopresina. Bueno, le inicio vasopresina, ¿no? Y si no responde aún así, le inicio un corticosteroide, ¿no? La guía de sobreviviendo a la sepsis dice que uses 2 corticosteroides, ¿no? Hidrocortisona y fluorocortisona, ¿no? Obviamente el antibiótico pues no, ese es más hospitalario, pero etcétera. Un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Identificar nuestras fortalezas y debilidades como personal de enfermería en urgencias y a nivel prehospitalario para ofrecer intervenciones importantes en este tipo de pacientes. Ni yo lo sé todo, ni yo soy el todólogo, etcétera. Somos un equipo multidisciplinario de profesionales de enfermería que trabajamos con un fin común. ¿Sale? Siempre yo identifico mis fortalezas y mis debilidades y, por ejemplo, si yo no soy muy bueno canalizando, no me voy a canalizar, ¿no? Si no soy muy bueno calculando, no voy a calcular, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero obviamente siempre trabajar en nuestras debilidades para fortalecer esas debilidades, ¿no? El trabajo en equipo siempre va a ser fundamental, eso siempre se los he dicho a mis estudiantes, pasantes, adscritos, a mis compañeros de trabajo.
Si tú no sabes trabajar en equipo, definitivamente no vas a trabajar adecuadamente con ese tipo de paciente que te estás enfrentando, ¿no? El beneficio siempre será para el paciente, ¿no? Y como conclusión, el abordaje del paciente en estado grave, en estado crítico adecuado, acompañado de la estabilización previa en el traslado del paciente críticamente enfermo, así como la experiencia, el conocimiento, ayuda a que el paciente llegue en mejores condiciones a la unidad médica especializada de trauma o de tercer nivel, donde será atendido y evitando que se presenten situaciones durante el vuelo que pongan en riesgo la seguridad y la condición clínica del mismo, mejorando así su supervivencia de este tipo de pacientes. Aquí en esta foto se logra ver su servidor, que definitivamente viaja siempre solamente un personal para la atención del paciente grave. Ya este personal de más es personal en tierra o del hospital que ya te llega a apoyar para el descender el paciente. Y bueno, si se dan cuenta, en este abordaje lleva pues todo el equipo de urgencias de abordaje, de terapia intensiva, que son 2, 4, 5 infusores, ventilación mecánica, colchón de presión negativa, colchón de vacío, para mejorar el traslado, para mejorar el manejo de la columna cervical, movilización del paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre y cuando pues cuidando la atención de este tipo de pacientes, ¿no? Y pues ya para finalizar, yo siempre he tenido una frase muy célebre que siempre me representa a mí, que siempre en todos los congresos, en todas las ponencias que doy, es que por amor a la vida y porque salvar vidas siempre sea nuestra pasión, ¿sale? Y con esto termino agradeciéndole a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y a la licenciada Emily por la invitación a dar esta ponencia. Esperemos que haya sido de su agrado, y si alguien me quiere seguir, alguien tiene alguna duda, si tiene curiosidad de todo lo que realizamos o todo lo que realizo, pues les dejo las formas en las cuales me pueden contactar en Facebook, TikTok, en el correo directamente, en el canal de YouTube, que casi no llego a subir cosas, más estoy en TikTok y en Facebook, que sí es donde llego a subir videos educativos, videos de mi día, etcétera, etcétera, ¿no? Y por mi parte ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado esta ponencia. Maestro Manu, muchas gracias. La verdad que fue un tema muy, muy interesante, aunque es muy poco hablado, porque realmente existe muchas de las veces, bueno, al menos yo sí tenía muchas dudas en cuanto a esto, porque sí tengo contacto con personal que hace traslados aéreos y yo así de, ¿qué será estar allá arriba? ¿Cómo será todo este manejo, no? Y la importancia de entender las leyes de la física, porque ahora que yo nunca había entendido física, pero creo que la manera en que lo explicó me quedó bastante claro, cómo una cosa compensa a otra, y aquí, entendiendo estas leyes, es muy fácil comprender cuáles son las posibles complicaciones que se pueden presentar a la hora de hacer un traslado y qué tienes que hacer antes, pues para prevenir estas complicaciones. Nada más con entender una simple o dos, bueno, las primeras dos leyes que fueron las que como que más, al menos yo, se me hicieron más comprensibles para mí, ¿verdad? Felicitarlo, la verdad fue una excelente presentación, el abordaje completo. Le voy a hacer unas preguntitas, solamente son 3 preguntitas. Claro. Y una de las preguntas es, ¿qué intervención de enfermería deben anticiparse obligatoriamente antes del despegue para evitar que este paciente se convierta en una emergencia real en el vuelo? Siempre la monitorización de signos vitales. Eso siempre va a ser una función, una intervención fundamental, más allá de la iniciación de un medicamento, de una infusión o de hacer alguna intervención. ¿Por qué? Porque una vez teniendo los signos vitales iniciales del paciente, vamos a ver cómo se encuentran las condiciones del paciente y cómo lo vamos a corregir. Por ejemplo, un paciente, en lo personal, yo soy de las personas que sí soy muy, muy, muy testarudo en obtener una presión arterial antes del vuelo.
Mejor de 65 milímetros de mercurio en paciente que no sea paciente neurocrítico. En paciente neurocrítico, definitivamente siempre la presión arterial antes del vuelo debe ser por arriba del 85 milímetros de mercurio. Esto por todos los temas de hipertensión intracraneal, datos de hipoperfusión cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Para mantener una presión de perfusión cerebral adecuada, ¿no? Entonces, definitivamente, ese es uno de los objetivos principales, una intervención de enfermería, la toma de signos vitales y la valoración de pupilas, lo que comentaba hace ratito, porque muchas veces puede ser que el paciente ya esté midriático y que literalmente supongamos que quizás puede tener una lesión más importante en el trauma de cráneo, no es uno de los ejemplos, pero una de las intervenciones siempre va a ser la toma de signos vitales, porque muchas veces llega a suceder que llego a abordar al paciente y el paciente ya lo tienen como bulto de tamal, así literal, y te dicen, ya, llévatelo porque está bien grave, ¿no? No, a ver, espera, tranquilo, ¿no? Primero tengo que revisarlo, tengo que valorarlo y ver y encontrar algún tipo de otro tipo de lesiones que puedan comprometer la vida del paciente estando en el aire. Bien, otra preguntita. Dice que ¿cuál considera que es el evento adverso que más se frecuenta durante el traslado aéreo y que si se necesita algún tipo de certificación para hacer este tipo de traslados o dónde se pueden capacitar? Mira, primero la primera pregunta, de efectos adversos yo creo que los tratamos de minimizar. Bueno, ya saben que el personal de enfermería siempre es muy precavido, ¿no? Siempre está un paso más allá del que va a suceder, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los efectos adversos eventos adversos que puede existir, que no llega a suceder muchas veces, es el retiro accidental de los dispositivos. Hasta el día de hoy te puedo decir que un servidor siempre lo ha minimizado y gracias a Dios, tanto en el tema hospitalario y en el tema aeronáutico, no me ha pasado, pero sí llega a suceder. ¿Por qué llega a suceder? Porque definitivamente es todo un caos el que aterriza un helicóptero, todas las personas se quieren acercar, todas las personas quieren interactuar con el tipo de aeronave y no llega llega a pasar más bien la persona que pues no está muy familiarizada con el abordaje o el manejo del paciente grave y que llega a jalar al paciente o jalar las bombas de infusión y en una de esas te arrancó el catéter, ¿no? Insisto, no es como que pase, pero sí es un evento que llegara a suceder si no tienes el cuidado, la prevención adecuada en el tipo de abordaje de este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, la otra cosa, también un tema muy importante que yo siempre he querido como que cuidar es el tema de evitar lo más posible traer muchísimas cosas junto con el paciente. ¿A qué me refiero a esto? Hay veces que nos entregan a los pacientes y nos entregan a los pacientes con 5 soluciones, líneas de solución, es más, con solución base, que hoy en día ya la solución base ya ni debería de ser utilizada, ¿no? Y siendo individualizado a los pacientes. Pero literalmente no pasa la escena de que vas abordando al paciente en el helicóptero y la solución de litro de la solución Harman, la solución salina, se cae y ya jaló el catéter, si el paciente estaba canalizado, ya jaló el catéter, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo siempre he hecho es minimizar ese tipo de riesgos, que vuelvo a lo mismo, enfermería es lo que tiene, ¿no? Que va un paso más allá y yo al momento de la preparación reduzco ese tipo de riesgos. ¿Sabes qué? Esta solución, si no es un vasopresor, no es una analgesia, si no es un medicamento que requiere o que es fundamental para el paciente, lo retiro o lo guardo, o si no me es necesario, lo dejo sin problema, ¿sale? Siempre viajar con lo indispensable. Si se dieron cuenta en las imágenes, yo por lo regular no llevo muchos neumogoteros, muchos equipos de bomba, porque definitivamente nuestro equipo de trabajo biomédico es con infusores, entonces nada más conectamos la llave de 3 vías junto con la jeringa de infusión y directamente nos vamos hacia el catéter o hacia el lumen enfocado conforme al vasopresor, a la sedación o a la solución de medicamentos, ¿no? Y la otra, conozco demasiadas escuelas para formar transportación aeromédica.
en la cual, bueno, yo creo que no conozco como, o no puedo dar, ay, es esta la mejor. No. Yo creo que cualquier, no depende de la escuela, sino depende más del personal o de la persona que se va a preparar, ¿no? Lo importante es que se quiera preparar, que quiera saber un poquito más y que se involucre en el tema de transporte aéreo de paciente críticamente enfermo, y que definitivamente, así sea la escuela mejor, o sea, la mejor escuela, definitivamente lo que debe ser siempre mejor es el alumno y no la escuela. Ser siempre autodidactas y no quedarnos con lo que les dice el Manu, no solamente quedarse con lo que les dice el instructor, sino siempre buscar un porqué, buscar un más del por qué estamos haciendo las cosas. De acuerdo con eso, porque realmente la escuela, a fin de cuentas, lo que nos va a enseñar el día de mañana, pues deja de ser útil, y el interés es propio, porque así como vimos al inicio la trayectoria del maestro Manu, pues realmente yo creo que la TLS, el PHTLS y todos los múltiples certificaciones que tienen es lo que le ayuda a concretar un éxito en un traslado o en el manejo de un paciente en estado crítico. Entonces, de ahí en fuera, maestro, solamente tenemos felicitaciones a un tema totalmente bien desarrollado, aprovechando, pues, sigan al maestro Manu, tiene un contenido totalmente excelente en todas las plataformas y con calidad, nada de que con el telefonito mal pixelado, un excelente contenido. Y agradecer a todos por estar presentes en esta sesión académica, que aunque sonaba un poquito complejo, realmente nos dio demasiada información muy útil y creo que nos va a servir demasiado, maestro. Creo que por esta parte pues acabaríamos con la sesión, sin antes invitarlos pues a seguir constantemente las sesiones académicas que se realizan mes con mes en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Sigan las plataformas, tenemos un chat donde estamos compartiendo constantemente las sesiones, y con esto concluimos. No sé si tenga algo más que decir, maestro Manu, pero creo que todos estamos bien contentos. Muchísimas gracias, espero que haya sido muy de su agrado y gracias por la invitación. Le agradezco completamente el haberme considerado para esto, y pues cualquier cosa estamos en contacto. Y pues gracias a todos los que hicieron posible esta intervención de mi parte, y lo que se les ofrezca de este lado. En la bella ciudad de Toluca, en el bello Nevado de Toluca, estamos presentes, y lo que se les ofrezca serán bienvenidos en el bello Estado de México. Buena promoción. Bueno, que tengan muy buena noche todos. Michoacán, el alma de México. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers
to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the President of the Asian Society for Emergency Medicine and the President-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable, quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support. sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.